La reforma tributaria está en momentos decisivos. Hoy de nuevo se escucharon las voces de quienes se oponen a ella, pero también una advertencia del fiscal general sobre un posible mico que permitiría el lavado de dinero. Es lo que dice Sol Suárez Jaramillo. ¿Qué asegura el fiscal y en qué insisten sectores como el liberal, por ejemplo? Hola, buenas tardes. Pues en una carta dirigida al director de la DIAN, Fabio Espitia, el fiscal general encargado, asegura que dentro de esta reforma tributaria hay una cláusula que determina que todos los colombianos que están morosos con el Estado, que le deben a la DIAN, pueden pagar en su totalidad las deudas e inmediatamente quedar libre de cualquier responsabilidad penal. Esto para el fiscal pues no es viable, debido a que no solamente cesaría el delito al momento de pagar toda la deuda, sino que además inmediatamente eliminaría todos los delitos conexos, lo que también pues favorecería al lavado de activos. Aquí también en el Congreso la oposición y el Partido Liberal pues tienen sus reparos frente a esta reforma. En varios puntos de la reforma tributaria están en desacuerdo la oposición, partidos políticos como el Liberal, algunos miembros de Cambio Radical y unos cuantos del partido de la U. Uno de esos temas es la ampliación de la base gravable para la declaración de renta. Las personas que ganan 2.900.000 pesos que le entran a su cuenta ya van a empezar a pagar retefuente mes a mes. Los opositores de la iniciativa también aseguran que los 3 días sin IVA en Colombia solo traerá mayores costos de los productos que se le venden a los colombianos. Este tipo de incentivos tributarios los están desmontando en Estados Unidos, que era su gran referente, porque claramente se ve que como los comerciantes suben el precio de los artículos. Y pese a que el Partido Liberal ya había votado positivo la primera ley de financiamiento, hoy reconocen una afectación fiscal que puede perjudicar la financiación del Estado. Ser responsable fiscalmente porque consideraban que eso podría afectar las finanzas en el futuro del Estado. Y lo segundo, que no era un momento ideal también para tomar una decisión de tal magnitud. Otras de las quejas que tiene tanto la oposición como el Partido Liberal y algunos de los centros académicos como Justicia Tributaria es que esa reforma no generará los beneficios para el empleo en Colombia que se necesitan. Durante este año, que tuvo vigencia por decisión de la Corte, ha habido una trepada del desempleo al 10.8 y se ha destruido el empleo nacional. Se espera que la reforma tributaria con sus más de 100 modificaciones esté aprobada el próximo jueves. Por su parte, el gobierno y los gremios hacen una férrea defensa de lo que es este articulado, esta reforma tributaria, y aseguran que va a tener un crecimiento económico muy importante el país si se llega a aprobar esta reforma, y además que tiene un componente social muy importante. Son varios los argumentos que tiene el gobierno para defender la llamada ley de crecimiento: la devolución del IVA a los más pobres calculados en un 20%, la reducción del aporte en salud para los pensionados que ganan un salario mínimo del 12 al 4%. Esos son ejemplos de beneficios para los más vulnerables. Focalización del ingreso se habla mucho en Colombia. Se habla mucho de eficiencia del gasto, que sí se gaste, pero que se gaste en los más pobres. La generación de empleo es otra de las apuestas, con exenciones a empresas que generen empleo en lo rural y jóvenes entre los 18 y 28 años. Los dos grupos donde tenemos los mayores retos son pequeños centros poblados, o sea, zonas rurales, muchas de ellas, y jóvenes. Sectores políticos y gremios dicen que el país necesita esta ley para impulsar la inversión y el crecimiento económico. En este momento no puede jugar con candela ni podemos jugar con fuego alrededor de tratar de hacer, digamos, jugadas demasiado políticas, tratando de desprestigiar la reforma cuando es absolutamente necesaria para la economía colombiana, no solamente en el año 2019, sino en el año 2020 en adelante. Los 3 días sin IVA, el aporte, la reducción del aporte a salud de los que ganan un salario mínimo de pensiones, con todo y eso el recaudo estimado va a ser de cerca de 13 billones. Agregan que la reforma no es para los más ricos. Esto es una necesidad del aparato productivo. El 98% de las empresas en Colombia son micro, pequeñas y medianas empresas, que son los grandes generadores de empleo. Hay que darle estímulos. Los gremios resaltan los beneficios de la ley y le piden al Congreso su aprobación. Frente a la denuncia inicial que les comenté del fiscal encargado, pues la DIAN tiene su respuesta y aseguran que primero le agradecen a la Fiscalía por llamar la atención de este tema, segundo van a pedirle al Congreso, tanto Cámara como Senado, que corrijan este articulado, la redacción de este articulado, para que efectivamente no quede en vilo los delitos penales de los morosos en Colombia. Hoy se debate aquí en Cámara, mañana empezaría el debate en Senado y se espera que el próximo jueves la reforma tributaria quede totalmente aprobada. Desde el centro de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol.